como le dijo un cristiano a una persona que le dijo: ¿quieres que te lea tu futuro? Muéstrame tu mano. Él le dijo: mejor te voy a enseñar mi Biblia, porque esta sí muestra el futuro. Si no te arrepientes, te vas al infierno. No puede haber casa, hogar que haga planes, proyectos sin Cristo y que tenga victoria. Solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay victoria. Gloria a Dios. Daniel capítulo 7, cuando usted lo tenga, dispárese un aleluya. Versículo 7 en adelante, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Dice Daniel: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Diga fuerte: 10 cuernos. Versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y dice la palabra: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuándo dicen amén a la palabra en esta noche? Mantenga su Biblia abierta, por favor, en esta noche preciosa. Padre, oramos ahora que tu presencia que está con nosotros ahora nos dirija para recibir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Mis hermanos y yo hemos venido en este culto maravilloso, el más importante de una iglesia, el culto de oración, y hemos escuchado la importancia de orar, de alabarte, y lo hemos hecho en esta noche, pero ahora nos disponemos para recibir tu preciosa palabra. En esta noche, Señor, háblanos. Dígale: háblame, Señor. Yo necesito, Señor, ser guiado por ti, que tú me hables. Mis hermanos también han venido para recibir algo de ti para nuestras vidas, por lo cual te ruego que nos hables en esta noche, que nos ministres, y que cada uno de nosotros salga edificado y nutrido por tu palabra, que es viva y eficaz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso, el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice fuerte: amén, amén. Qué bueno que estamos en estos martes estudiando el libro de Daniel, uno de los libros más importantes si usted quiere saber un poco acerca de las profecías del fin. La Biblia es un libro obviamente profético, y en Cristo Jesús fueron cumplidas cientos y cientos de profecías que ya estaban en la palabra de Dios. Pero aún así hay profecías, aún en el Antiguo Testamento, que hablan de eventos que aún no han acontecido, sino que van a suceder en un futuro. Por eso un cristiano verdadero no solamente lee el Nuevo Testamento, sino toda la Biblia. Lo que quedó atrás fue el antiguo pacto de Moisés, toda la ley ritual que apuntaba hacia Cristo Jesús, pero el Antiguo Testamento como tal, que es palabra de Dios, sigue estando en pie. Alguien dice amén por eso. Y toda la escritura es útil para enseñarnos, y tanto así que el libro de Daniel contiene profecías tremendas que aún no se han cumplido, porque están relacionadas con las profecías del tiempo del fin, de las cuales se nos habla en la palabra en varias cartas, como Tesalonicenses, en el Evangelio de Mateo, pero especialmente en el libro último de la Biblia, el libro de Apocalipsis, por lo cual es muy importante estudiar el libro de Daniel para poder comprender el contexto de las profecías que después entonces vio Juan
en la isla de Patmos, en el libro de Apocalipsis, como lo conocemos aquí en la palabra de Dios. El pastor Eliseo, mi papá, ha estado hablándonos acerca de este libro de Daniel en orden, capítulo 1, 2, 3, 4. Y el martes pasado estuvo hablándonos acerca del principio de este capítulo 7 con respecto a la supereminencia, la supremacía de Cristo con respecto a todos los imperios que han existido, en especial estos 4 imperios de los cuales se nos habla en la palabra. Y es que en este capítulo 7 Dios le estaba mostrando al profeta Daniel los 4 imperios principales que habrían de ese momento en adelante hasta la llegada de Cristo Jesús. Aprendimos el martes pasado que estos 4 imperios son representados en la visión que Dios le muestra a Daniel, porque Dios habla muchas veces de manera metafórica o con símbolos o tipos en las revelaciones, y Dios quería mostrarle a Daniel los 4 imperios que existirían de ese momento, incluyendo el imperio de los babilónico, que ya estaba presente en ese tiempo, hasta la llegada del Mesías. Y el Señor le revela a Daniel estos 4 imperios a través de 4 bestias que Daniel las describe en este capítulo. También al rey Nabucodonosor, se recuerda, unos capítulos atrás Dios le muestra los mismos 4 imperios, pero en vez de bestias, Dios le revela una estatua, si se recuerda, construida de distintos metales, pero ambas visiones van de manera paralela explicando los 4 imperios que habrían, insisto, de ese momento en adelante. El primer imperio representado por esta primera bestia que explica Daniel que él vio en el capítulo 7, un león con alas de águila. Estaba hablando acerca del imperio babilónico gobernado por el rey Nabucodonosor, el cual llevó a los judíos cautivos durante 70 años hacia la tierra de Babilonia, y fue un imperio gigantesco que se extendió por todo el Medio Oriente desde el año 605 a.C. hasta el 539. Pero así como aprendimos hace un par de semanas atrás, este imperio cayó cuando el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, se levantó para ofender a Dios, ¿se recuerdan? Y trajo los vasos sagrados del templo a su fiesta pagana. Y fue entonces que una mano milagrosa, una mano sobrenatural comenzó a escribir en la pared un mensaje que dictaba una sentencia para este rey nieto de Nabucodonosor llamado Belsasar, por cuanto no se había humillado. Y dice la palabra que en esa misma noche ese rey murió y terminó el primer imperio del cual Dios estaba hablando en esta profecía, el imperio de los babilonios, el imperio babilónico, porque vino entonces la segunda bestia o el segundo imperio, que fue el imperio medo-persa, representado aquí en la profecía bíblica por un oso con 3 costillas en sus dientes, hablando de los 3 imperios que los medos persas habían vencido antes, Babilonia, Lidia y también Egipto. Y fue un imperio que vino a tomar posesión sobre las tierras que había gobernado Babilonia. Pero también este imperio finalizó, porque todo lo que es construido por los hombres sin Cristo un día va a perecer. Todo lo que el hombre construye sin Dios un día va a terminar. Solamente hay una garantía segura, y es aquello que construimos en Cristo Jesús. Ese imperio de los medos persas también terminó, y vino entonces el tercer imperio del cual Dios estaba hablándole a Daniel, el imperio griego gobernado por Alejandro Magno, también conocido como Alejandro el Grande, y es representado en esta visión por un leopardo con 4 alas de ave y 4 cabezas, representando estas alas la velocidad con la cual este hombre iba a conquistar, ya que se dice que en tan solo 10 años conquistó todo el territorio que sus antiguos enemigos habían conquistado, y pudo vencer a través de 4 generales principales que después se dividieron el reino cuando murió Alejandro Magno, representado aquí a través de las 4 cabezas que tenía el leopardo. Y ese fue el imperio griego, la tercera bestia que vio el profeta Daniel.
Sin embargo, hay una cuarta bestia y última de la cual se nos habla en el pasaje y que admiró sobremanera a Daniel cuando él dice, como leímos en esta noche, que de repente él vio en visión, dice, una cuarta bestia, y él la describe de la siguiente manera. Dice el versículo 7, una bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Dice la palabra, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y termina diciendo, y también tenía esta bestia 10 cuernos. Aquí está hablando, aquí está viendo el profeta Daniel el cuarto imperio que se levantaría, que sería el imperio romano, el más temible, el más terrible, el más longevo, el imperio más temido por todo el Medio Oriente, que se extendieron desde el año 30 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, no solamente en el Medio Oriente, sino también en el norte de África y también en parte de Europa. Un ejército temible con estrategias militares tan impresionantes que ningún ejército podía vencerlos, porque eran personas, eran soldados bien entrenados para la guerra, un armamento de hierro bien sólido, una estrategia militar bien temible, pero sobre todo porque su crueldad los caracterizaba. Y es lo que Dios estaba demostrando aquí cuando dijo el profeta que él vio que esta bestia tenía dientes grandes de hierro que devoraba y desmenuzaba, y hasta las sobras hollaba con sus pies. Hablando de la poca misericordia, la poca bondad que tenía este imperio, por lo cual sería un imperio despiadado, sin misericordia. Y ese fue precisamente el imperio de los romanos, el cual no tuvo misericordia en sus conquistas. Donde quiera que iban, destruían todo. Tenían un mecanismo de guerra inigualable. Usaban métodos de ejecución terribles, como usted se recuerda, como la crucifixión, como la hoguera, métodos terribles para matar a sus enemigos. Y aún vemos en la historia que este imperio se caracterizó especialmente por haber sido muy cruel con la iglesia de Cristo Jesús. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, creo, en capítulo 2 o 3, capítulo 2, encontramos el mensaje que Jesucristo le envía a la iglesia de Esmirna, una iglesia que representaba el tiempo de persecución a manos de los romanos. Y es que la iglesia en sus inicios pasó por un proceso terrible de persecución, donde los cristianos eran arrojados por los romanos, por este imperio, al circo romano para ser despedazados por los bueyes, por los leones. Ponían a los cristianos en las hogueras. Eran despiadadas estas personas, y encima de esto se caracterizaron también por ser un imperio tan cruel que fue el que se llevó el triste nombre de haber sido el imperio que destruyó a la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, una ciudad tan amada y tan especial. Y estos son los 4 imperios que Dios le reveló al profeta Daniel, para que el hombre sepa que a Dios nada le toma por sorpresa. Que el hombre puede hacer sus planes, que el hombre puede hacer su agenda, pero a Dios nada le sorprende. Ya Dios de antemano sabe todo lo que va a acontecer. Aleluya. Ya Dios sabe todo lo que va a suceder en el futuro. Y la palabra dice que Dios no hará nada si no se lo revela a sus siervos, los profetas. Por esto hay que alegrarnos, porque tenemos una palabra poderosa, que es la palabra de Dios. La Biblia nos dice qué va a acontecer. La Biblia nos da guianza e iluminación para nuestro futuro.
como le dijo un cristiano a una persona que le dijo: ¿quieres que te lea tu futuro? Muéstrame tu mano. Él le dijo: mejor te voy a enseñar mi Biblia, porque esta sí muestra el futuro. Si no te arrepientes, te vas al infierno. Y aquí me dice que yo voy al cielo porque he puesto mi confianza en Cristo Jesús. Voy a hacer una pausa para que alguien diga un fuerte gloria a Dios en esta noche y le dé su mejor aplauso a Cristo, por favor. Estas son las cuatro bestias que Dios le reveló al profeta Daniel, los 4 imperios que vendrían hasta que llegase entonces el Cristo. Sin embargo, es curioso que en el pasaje Daniel hace énfasis en que de las 4 bestias, la principal, la que más le llamó la atención a él, fue la 4ª bestia, porque dice la palabra que era distinta a las otras. Ya vimos históricamente por qué razón el imperio romano fue distinto a los otros imperios, por su crueldad, por su manera de operar. Pero la 4ª bestia especialmente fue distinta a las otras, porque esta 4ª bestia estaba representando proféticamente al reino o al imperio del anticristo en el futuro. Es curioso que cuando vemos Apocalipsis capítulo 13, encontramos a la misma bestia que vio el profeta Daniel. Capítulo 13, versículo 1 de Apocalipsis. Ahora Juan, el apóstol, dice: en esta visión me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, y dice la palabra, y 10 cuernos. También Daniel había visto una bestia con 10 cuernos. Ahora Juan en Apocalipsis ve la misma bestia con los 10 cuernos y dice: y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es por esto que comenzamos diciendo en esta noche que el libro de Daniel es tan importante leerlo y comprenderlo para poder entender las profecías del Apocalipsis, porque lo que Dios le está revelando ahora a Juan en Apocalipsis es la misma bestia que vio Daniel en visión, el imperio romano, el imperio de Roma. Hay algunas cosas importantes que el pasaje enseña vinculando el imperio romano, o lo que se dice aquí, con lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Solamente quiero mencionar algunos aspectos del pasaje en esta noche. Lo primero que aprendemos en el pasaje es que el imperio romano, la 4ª bestia que vio Daniel en visión, va a resurgir en el tiempo del fin, en la gran tribulación. Obviamente no significa que veremos a un César con las hojitas en la cabeza, no veremos a unos soldados romanos disfrazados, sino que está hablando la palabra que el reino del anticristo va a ser similar a este reino de los romanos, pero sobre todo, específicamente, que va a salir de la misma región que gobernó el imperio romano. El imperio romano tuvo alcance en toda el área de Europa, el norte de África y especialmente en todo el Medio Oriente. Y cuando Apocalipsis habla acerca de la bestia de 10 cuernos que vio Daniel en visión, vemos la relación entre estos dos pasajes para darnos cuenta que el reino del anticristo, lo más probable es que no salga de la isla. Iba a decir el nombre de una isla que yo conozco, pero no va a salir de un paisito por aquí, por las Américas. No va a salir de Centroamérica. No va a salir de Sudamérica. El imperio o la cabeza del imperio del anticristo va a salir de la geografía del lugar donde estuvo reinando el imperio romano. Y estamos hablando, una vez más digo, el norte de África, parte de Europa y especialmente el Medio Oriente. De ahí va a salir el imperio del anticristo para entonces, obviamente sí, extenderse por el mundo entero. Esto nos dice, por ejemplo, que el anticristo es muy probable que tenga raíces judías. En Daniel 11:37, por ejemplo, hablando acerca del anticristo, la palabra dice que el anticristo del Dios de sus padres no hará caso. Del Dios de sus padres no hará caso. La única nación en toda la historia que ha tenido un solo Dios
históricamente hablando, insisto, ha sido la nación de Israel. Y cuando Daniel habla aquí acerca de que el anticristo no hará caso, no respetará al Dios de sus padres, habla acerca de posiblemente que venga de la descendencia de los judíos. También es importante saber que la palabra enseña que el anticristo se va a sentar en el tercer templo, en el templo judío, y los judíos lo van a recibir como el Mesías que habían estado esperando. Y para que esto sea posible, obviamente el anticristo tiene que tener algo de sangre judía, algún papá, mamá, algún abuelo que haya sido judío, para que los judíos le permita que entrar en su templo, porque está bien claro en su tradición que ningún impío, ningún incircunciso puede entrar en el templo de Dios. Y es por esto que el anticristo debe tener algo de raíces judías para venir a falsificar el nombre del Mesías, para presentarse como un farsante y engañar entonces a los judíos. Pero como ahí también en el Medio Oriente están los mayores enemigos de los judíos, ¿alguien sabe quiénes son? Obviamente, ¿quiénes son? Los árabes, el Medio Oriente, esa caldera, esa olla de presión que es el Medio Oriente, la discusión, el pleito, la guerra continua que hay entre Israel y los países árabes, los países musulmanes alrededor de Israel. Nos habla de un conflicto grande que ha existido. Y es muy probable que el anticristo tenga también algún tipo de vínculo, ya sea cultural en su sangre o simplemente político, con las naciones árabes. Porque de hecho, para poder construir el tercer templo, se recuerda usted que es necesario establecer un tratado de paz como nunca antes se ha logrado, porque el lugar donde se va a levantar el tercer templo, ahí está la mezquita de Omar, uno de los 3 lugares más sagrados para los musulmanes. Y para que se pueda levantar el tercer templo que el anticristo va a levantar, obviamente tiene que resolverse ese gran conflicto, por lo cual el anticristo va a ser un farsante, pero que va a lograr temporalmente establecer un diálogo de paz entre judíos y árabes, para que se pueda levantar en ese lugar el tercer templo, ahí en Jerusalén, ahí en el Medio Oriente, y desde ahí entonces gobernar el mundo entero. Es por esto que estamos viendo, mi querido hermano, si usted cree esto conmigo, va a decir amén. Estamos viendo el continente americano en un declive constante. Qué pocos amenes. Bueno, no diga amén, porque significa así se diga ay, por lo menos. Estados Unidos fue en su momento el policía del mundo, ¿verdad que sí? Fue el imperio moderno que gobernaba, que vigilaba, que paraba a los locos aquellos para que no hubiera guerra. Pero hemos visto en los últimos años, así como han caído todos los imperios por problemas morales, de descuidos y de alejarse de Dios, así también tristemente el continente americano y especialmente Estados Unidos ha estado perdiendo influencia económica, cultural, política, porque está profetizado que otra vez el imperio romano, donde ellos gobernaron, se levante otra vez. Es por esto que otra vez ahora Europa se está levantando nuevamente, y sobre todo estamos viendo un auge tremendo en el mundo árabe, en el Medio Oriente, teniendo influencia a grandes escalas en la política, en los deportes, en distintas cosas, porque lo que está pasando es que se está cumpliendo la profecía para que en el Medio Oriente se levante entonces otra vez la cuarta bestia, pero ahora representando al mismo imperio del anticristo que un día va a gobernar la tierra. Sin embargo, yo me alegro que la palabra me dice que ese imperio no se puede levantar hasta que hay alguien al que al presente le detiene
y que ese que le detiene entonces sea quitado, y cuando sea quitado entonces se manifestará aquel inicuo, aleluya, lo cual me dice a mí que no puede haber anticristo, imperio diabólico que se levante cuando está una iglesia presente aquí en la tierra llena del Espíritu Santo. No puede el diablo obrar, no puede el anticristo manifestarse. Hay una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Los que son parte de esa iglesia digan fuerte amén en esta noche. Así que es lo primero que vemos en el pasaje, el imperio romano resurgir otra vez, lo cual nos enseña que el anticristo y su reino van a surgir de ahí del Medio Oriente para entonces gobernar el mundo entero. Lo segundo que aprendemos en el pasaje está en el versículo 7, donde la palabra dice que esta bestia tenía 10 cuernos. Diga fuerte, 10 cuernos. Vemos en este pasaje que la bestia tenía 10 cuernos. Pero nunca en la historia, bueno, el Señor le muestra aquí a Daniel que estos 10 cuernos representan 10 reyes que gobernarán juntamente con la bestia. Lo curioso es que nunca en la historia hubo 10 emperadores romanos que gobernaran al mismo tiempo, por lo cual está hablando obviamente en palabras proféticas acerca del reino del anticristo. Y cuando abrimos Apocalipsis y vemos a esta misma bestia, ahora vista por el apóstol Juan, ahí en Apocalipsis 13 y también en el capítulo 17, vemos que la bestia que ve Juan en Apocalipsis también tenía 10 cuernos, y es que estos 10 cuernos están haciendo alusión a una coalición de 10 reyes que se van a asociar en el tiempo del fin para darle el reino al anticristo. Note cómo no hemos hablado aún acerca de la persona del anticristo, sino el reino del anticristo. Siempre hay una preparatoria. Y lo segundo que vemos es que van como parte de la preparatoria, se va a hacer una alianza de 10 presidentes, 10 reyes que se van a unir para convocar a todas las naciones para que se rindan al anticristo. En Apocalipsis 17, el Señor le dice al apóstol Juan: los 10 cuernos que has visto, dice la palabra, son 10 reyes, pero que aún no han recibido reino, mas por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esto habla acerca de un reino final que habrá, un reino gobernado principalmente por 10 reyes que harán una alianza especialmente desde donde mismo surge el imperio del anticristo, ahí en el Medio Oriente. 10 reyes que se unen para convencer al mundo entero que la solución para este mundo lleno de guerra, de calamidades, de pobreza, de inseguridad, de enfermedades, es que se haga un solo gobierno, un solo reino, con un solo rey, y convencerán al mundo para que se asocie a esta coalición de 10 reyes, y será entonces que ellos le entregarán su poder al anticristo. Por esto en Apocalipsis capítulo 6 vemos que en el primer sello al anticristo, el primer jinete montado sobre un caballo blanco, dice la palabra que se le dio una corona, se le entregó. O sea, al anticristo le van a dar el imperio, el reino. ¿Quién se lo va a dar? Estos 10 reyes que van a estar trabajando previamente para hacer el imperio, el reino unificado, para entonces entregarle el poder al anticristo. Es por esto que estamos viendo en medio nuestro ya actualmente este mensaje acerca de un nuevo orden mundial. Es por esto que estamos viendo a presidentes incluso hablando acerca de la necesidad de que las naciones se unan para eliminar la pobreza, eliminar los virus, eliminar las diferencias de clases sociales, eliminar tantos conflictos que hay en la tierra, y están tratando de convencer al mundo entero por crear un solo gobierno
Y todo eso se trata del plan, de la agenda del anticristo, para que se levante un rey político pagano y endemoniado a rebelarse contra Dios. Pero quiero decir en esta noche que no puede haber reino de paz ni de armonía sin Cristo Jesús en el centro. No puede haber imperio que se levante sin Cristo Jesús y que prevalezca. No puede haber casa, hogar que haga planes, proyectos sin Cristo y que tenga victoria. Solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay victoria, solamente en Cristo hay prosperidad espiritual y aún hasta financiera que trae verdadero gozo y paz. Solamente en Cristo hay verdadera bendición. Pero esos 10 reyes van a intentar controlar el mundo entero para entonces entregarle el reino al anticristo. En tercer lugar, el versículo 8, ya vemos aquí la aparición de la persona del anticristo. Recuerden, hablamos en primer lugar acerca de dónde surge o nace el imperio del anticristo, del Medio Oriente. Número 2, los 10 cuernos o 10 reyes que le entregarán su poder al anticristo. Pero en tercer lugar encontramos en el versículo 8 la aparición del mismo anticristo, cuando dice la palabra: mientras yo contemplaba, subraye ese versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, dice el profeta Juan, he aquí que otro cuerno pequeño, dígalo fuerte, cuerno pequeño salía, ¿de dónde? Gracias, de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno pequeño, mi estimado hermano, está haciendo alusión, ahora sí, a la persona como tal del anticristo. Va a haber una preparatoria para el reino del anticristo, pero una vez esté preparado el escenario, va a manifestarse. Puede que ya viva el anticristo, pero aún no se ha manifestado. Una vez más, la palabra dice que no puede manifestarse hasta que la iglesia sea levantada, o por lo menos lo da a entender la palabra en la profecía bíblica. Pero cuando la iglesia sea levantada y el escenario ya haya sido preparado, entonces se va a manifestar un cuerno pequeño. Y cuando la palabra habla acerca del cuerno pequeño, es muy probable que esté hablando acerca de un aspecto que muchos cristianos ignoran, y es que el anticristo aparentemente no será un líder con un bagaje histórico demasiado grande, sino que va a surgir como un pequeño cuerno, o sea, como un líder sin demasiado bagaje político históricamente hablando, por lo cual sorprenderá a muchos. Siempre me escriben en las redes sociales: pastor, ¿quién es el anticristo? Dígamelo ya. Pastor, le pago $1000 para que me diga quién es el anticristo. Esa es broma mía ya. La gente no, si es fulano de tal, si es aquel presidente que estuvo, si es aquel papa tal, que si es fulano de tal. La palabra revela que el anticristo no será un grande, sino que va a ser un cuerno pequeño. Un hombre que ha estado trabajando en su agenda por detrás del telón, preparando el escenario, sin demasiada pompa política, sin demasiado renombre ante las cámaras, pero que va a ir trabajando sigilosamente, preparando el escenario para que cuando llegue su momento, entonces se manifieste. Y cuando él se manifieste, dice la palabra que va a destruir a 3 cuernos. Parece que su manera de obrar va a chocar con 3 de los reyes que se habrán afiliado previamente, 3 naciones, y le van a hacer la guerra, pero el anticristo los va a derrotar y va a prevalecer. Y entonces la palabra dice en Apocalipsis que la gente van a adorar a la bestia y van a decir: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede pelear contra ella? Porque se va a levantar el anticristo con todo poder engañoso del diablo, y la palabra dice que hasta podrá hacer señales y podrá hacer milagros sorprendentes para engañar a las naciones, tanto así que será a manera de un juicio divino, porque la palabra dice
que Él vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Yo les confieso algo, me duele mucho en mi corazón ver personas que escuchan la palabra y escuchan el evangelio y escuchan el llamado de salvación en las redes sociales, en las iglesias, en un mensajero en las calles, y una y otra vez le dicen a Dios que no. La palabra enseña que vendrá un tiempo cuando Dios, a manera de juicio, permitirá que sean engañados por el anticristo, y van a ser engañados para que estas personas se pierdan por haber rechazado la oportunidad de salvación. Y entonces la puerta del arca será cerrada para el mundo gentil. Qué bueno que usted y yo hemos entrado en la puerta del arca, de la cual es Cristo Jesús. Así como el arca tenía una sola puerta, así hay un solo camino para ir al cielo, una puerta, y es Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dijo Él? Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Aleluya. Que lo escuchen los religiosos, que lo escuchen los idólatras. No hay camino para ser salvo si no es a través de Cristo Jesús. Aleluya. No hay manera para ser salvo si no es a través de la llave, el camino, la puerta, que es Cristo Jesús. Pero el anticristo va a engañar a las personas, porque surgirá como un cuerno pequeño que de repente se va a manifestar. Número 4, casi termino ya. La palabra enseña también en el versículo 8 que este cuerno tenía una boca. Una boca que hablaba grandes cosas. ¿Cuántos aquí tienen boca para alabar a Dios? A ver, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Cuidado con lo que usted usa, sus labios. Úselo para alabar a Dios. Pero el cuerno pequeño dice que tenía una boca que hablaba grandes cosas. El anticristo va a tener un poder para engañar a las personas. Va a tener un léxico tremendo, un poder satánico en sus palabras. Pero cuando habla aquí de que hablaba el cuerno pequeño, el anticristo, grandes cosas, habla de las grandes blasfemias que este hombre se atreverá a pronunciar en contra de Dios. La palabra enseña que el anticristo se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Por eso es el anticristo. Ya el espíritu del anticristo existe, pero cuando se manifieste la persona del anticristo, él va a blasfemar contra Dios. Mire, dice la palabra que él hablará, versículo 25, palabras contra el Altísimo. ¿Quién se atreve a hablar palabras contra el creador del cielo y de la tierra? Hablará palabras contra el Altísimo. Él va a blasfemar el nombre de Dios. Él se va a proclamar a Él como Señor. Él va a entrar en el templo judío y se va a sentar en el trono de Dios. O sea, el trono que los judíos habrán construido para que el Mesías verdadero entre y se siente. Él va a entrar, se va a sentar y va a decir: yo soy Dios. Y va a pedir la gloria para sí. Pero no hay persona que pueda atribuirse gloria y que pueda permanecer en pie. Solamente hay uno que es digno de la gloria, y ese es Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden alabarlo en esta noche? Aleluya. Solamente hay uno. El anticristo va a alzar su boca para blasfemar contra Dios. Aun cuando vengan, dice la palabra en Apocalipsis, las úlceras a su reino, él va a blasfemar en contra de Dios y va a hacer que la gente también blasfeme al proclamarlo a él como su Señor, como su Mesías, quedando así condenados al infierno. Y por último, quinto y último lugar, la palabra enseña que también el anticristo hará guerra contra los santos, cuando dice en el versículo 21, y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Esto habla acerca de cómo cuando Israel vea al anticristo, van a ser engañados por él y van a pensar que el anticristo era el Mesías, el Salvador que tanto habían estado esperando. Pero la palabra enseña que cuando él
les manifieste quién es Él realmente, entonces la palabra enseña que vendrá el tiempo de aflicción de Jacob, cuando los judíos van a tener que huir porque el anticristo va a rodear a Jerusalén y va a vencer a Israel como nación políticamente estando, así que van a tener que huir. Lo que pasa es que no va a poder matarlos porque Dios los va a guardar en el desierto. Y dice la palabra que Dios les va a guardar lugar en el desierto y los judíos van a tener que huir al desierto como nación, aleluya. Pero ahí en el desierto, aunque el anticristo los va a perseguir, aunque el diablo los va a perseguir, Dios los cuidará y en el desierto Dios se les manifestará. Porque la palabra dice en el libro de Zacarías: pondré en ellos espíritu de oración. Y dice Jehová, mire quién está hablando aquí: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Para los que dicen que Jesús es un mero ángel creado, dice Jehová en Zacarías: y mirarán a mí, a quien traspasaron, hablando Cristo mismo, porque el Hijo es igual Dios que el Padre, aleluya. Tres personas, un solo Dios, aleluya. Ninguno inferior, ninguno superior, aleluya. Un solo Dios en tres personas. Y dice Cristo desde el cielo ahí en Zacarías: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Y entonces clamarán a Yeshua HaMashiach, y clamarán a Cristo, y entonces sus ojos espirituales serán abiertos. Y dice la palabra, dice el profeta Daniel, esos son los aspectos que se nos muestran acerca de la cuarta bestia relacionado con el anticristo que va a surgir en el tiempo del fin. Pero en el versículo 9 a mí me llama la atención esto de una manera sorprendente, y termino con esto. Cuando dice el profeta Daniel: estuve mirando, versículo 9, ¿qué dice ahí? Estuve mirando hasta que... Voy a volver al versículo 8 porque alguien no lo captó. Versículo 8 dice: miraba yo, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. O sea, está diciendo este hombre Daniel: fui al anticristo vencer y reinar y dominar hasta que se sentó el anciano de días. La enseñanza es: el anticristo gobierna hasta que Dios dice basta. El diablo actúa hasta que el enemigo se levanta, hasta que el diablo se levanta, hasta que Dios dice basta. Lázaro había muerto y habían 4 días que estaba muerto, hasta que llegó el autor de la vida y le habló al muerto, y el muerto recibió vida a cuando había venido Cristo. No sé cuál es la prueba, la batalla que hoy están enfrentando, pero eso va a seguir hasta que Dios dé la palabra. Eso va a continuar solamente hasta que Dios se levante y el anciano de días, aleluya, el Dios eterno y poderoso, dicte sentencia, diga: lo declaro más que vencedor. Esa prueba ha pasado, aleluya. Esa enfermedad ha terminado. Ese tiempo de escasez ha finalizado. Ha acabado la prueba. Le voy a dar a mi hijo la victoria hasta que Dios entonces actúe. La batalla que están enfrentando tiene fecha de caducidad. Aleluya. Dice: hasta que se sentó un anciano de días. Alguien lo conoce en esta noche. Aquí está hablando de Dios Padre. Un anciano de días cuyos cabellos eran blancos, hablando de su eternidad. Él no fue creado. Él es antes que todas las cosas.
Él no fue creado por un Big Bang. Él fue el que dio la palabra y su palabra creó todas las cosas. Él existe antes del universo. Él de hecho creó los cielos para darle gloria a Él. Él creó la tierra para darle alabanza a Él. Él creó al hombre y todo lo que hay en la tierra, pero Él es eterno. Él es el anciano de día. Aleluya. Sus vestidos blancos habla de su pureza y santidad. Oh, y qué gloria rodea a este Dios que dice que su trono es como una llama de fuego y las ruedas de ese trono fuego ardiente. Y cuando Dios dice basta, entonces dice Daniel, lo siguiente que vi es que entonces miré hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. El anticristo, la bestia, va a estar reinando en la tierra durante 7 años. 3 años y medio de engaño y 3 años y medio de gran tribulación, cuando va a manifestar sus verdaderas intenciones: perseguir a Israel y a todos aquellos que no se fueron en el arrebatamiento, pero que van a dar sus vidas por Cristo Jesús. Y entonces cuando llegue el tiempo, Dios dictará sentencia, y el anticristo y el falso profeta y todo su ejército van a ser derrotados. Y el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados no al infierno, sino al lago de fuego. El infierno está activo. Ahí van las almas de los que mueren sin Cristo Jesús, esperando el día del juicio frente al gran trono blanco, cuando sus cuerpos van a resucitar, los de los impíos, para ser juzgados y entonces ser lanzados al lago de fuego, un lugar aún mayor, más terrible, que no sabemos ni tenemos idea dónde está, porque la Biblia no lo dice, pero que aún el mismo infierno al final va a ser lanzado, dice la Biblia, dentro del lago de fuego. Pero los que lo van a inaugurar el lago de fuego van a ser el anticristo, la bestia, y el falso profeta, la segunda bestia, por haberse levantado contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es entonces que vendrá uno del cielo a poner sus pies en la tierra. Y es lo que Daniel profetiza cuando dice en el versículo 13: miraba yo en la visión de la noche. Después de todo esto, después que reinó el anticristo, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, al Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y dice, su dominio no es como el del anticristo, su dominio es eterno. Nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. ¿De quién está hablando aquí? De la única persona que es el Hijo del Hombre y también el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre, porque vino y se hizo carne como nosotros, para padecer y para ser entonces calificado como el postrer Adán, a dar su vida por el hombre, para redimirlo de nuestros pecados. Pero no deja de ser el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y lo que está viendo aquí Daniel es que sí, se va a levantar un imperio, sí, se va a levantar un anticristo, sí, va a hacer la guerra contra los santos, pero al final de cuentas va a ser destruido, porque vendrá uno que su reino no pasará. Vendrá uno cuyo reino no tiene fin. Vendrá uno que permanece para siempre. Vendrá uno que va a recibir poder sobre pueblos, naciones y lenguas. Todo el mundo le va a servir por siempre. Él es el Hijo de Dios.
Y por esto la conclusión, el mensaje con el cual quiero que te lleves para tu casa es el siguiente: la Biblia es un libro maravilloso porque nos revela todas las profecías que van a suceder, pero en todas ellas coloca a Cristo Jesús como el vencedor. Colocan a Cristo Jesús como el vencedor. Lea cada profecía. Al final Cristo es el vencedor. Lea cada historia bíblica. Al final Cristo es el vencedor. Lea la historia en singular de la Biblia. El inicio de todo, la caída del hombre, el triunfo aparente del diablo sobre el hombre, la victoria de Cristo, el final, los juicios. Al final de la Biblia aparece solamente un vencedor, Cristo Jesús. Y si tú estás en Cristo, también vas a tener victoria. Si tú estás en Cristo, déjame decirte algo: la prueba que hoy la ves como grande es pasajera. Al final Cristo te va a dar la victoria. Qué bueno es pararse como un cristiano sobre la roca firme de la fe en Cristo Jesús, para saber: hay uno que está sentado en el trono, que reina sobre todo, que domina sobre todo, y que me va a dar al final la victoria sobre todo. En la promesa para aquellos que están en Cristo Jesús. Dios te bendiga.